Hola, buen día. Soy Karina Cortés, licenciada en Trabajo Social, facilitadora de envejecimiento exitoso y enfermera especializada en la atención de adultos mayores. Y el día de hoy te voy a hablar solamente un poquitito de lo que son los ictus. Así que, comenzamos. Cuando escuchas el término de ictus, estamos haciendo referencia a una lesión que se produce en el cerebro debido a la interrupción de la irrigación sanguínea. Ojo, es una emergencia médica que requiere atención inmediata. En algunos casos, provoca daño irreversible. De acuerdo a investigaciones recientes, en México se registran más de 170,000 casos de ictus por año. En el 30% de los casos es mortal. El 40% sobrevive, sin embargo, padece una discapacidad motora o cognitiva de forma permanente. 30% tiene un 80% de grado de recuperación. Dicha recuperación es en el área motora. Sin embargo, no logran una recuperación total del aspecto cognitivo. Al ictus se le conoce también como accidente cerebrovascular y sus siglas son ACV. Y cuando escuchas embolia, cuando escuchas infarto cerebral, cuando escuchas derrame cerebral o ataque cerebral, estamos haciendo alusión a lo mismo, al ictus o al accidente cerebrovascular. Existen dos tipos, el isquémico y el hemorrágico. En el isquémico, un coágulo, microcoágulo, obstruye los vasos sanguíneos que llevan el suministro sanguíneo al cerebro. En el hemorrágico, se rompen las arterias y, por tanto, se produce una hemorragia cerebral. Al existir esa presión cerebral a consecuencia de la hemorragia, aumenta la presión dentro del cráneo y esto da como consecuencia una inflamación y esa inflamación se produce en el tejido cerebral. Por lo tanto, existe inmediatamente un daño a las células del cerebro. Si el flujo sanguíneo se detiene y no se distribuye adecuadamente, aunque sea por unos segundos, el cerebro deja de recibir ese oxígeno y los nutrientes que tanto necesita y por tanto comienza el daño cerebral y empieza la muerte de esas células. A partir de ahí, las células cerebrales comienzan a morir y esto ocasiona que poco a poco se vaya ocasionando un daño que es irreversible. Ahora bien, necesitamos saber qué es lo que provoca el ictus al accidente cerebrovascular. Existen múltiples factores de riesgo, pero si tuviésemos que ponerlos en un orden de prioridades, pudiésemos hablar que todos son igual de importantes, pero bueno, hablaríamos del sobrepeso y la obesidad, hablaríamos de la hipertensión, o sea, hiper es presión arterial alta. Hablamos del tabaquismo, que esas personas que fuman en exceso tienen son propensos a sufrir este tipo de eventos cerebrovasculares. Hablamos también que las personas que padecen diabetes son propensas también. Las personas que padecen alguna enfermedad cardíaca. La falta de actividad física también es un factor sumamente fundamental para tener un factor de riesgo. El tener también los niveles de colesterol y de triglicéridos elevados. Y otro sumamente importante es el consumo excesivo del alcohol y también de las drogas. Es momento de hablar un poquitito de los síntomas, qué es lo que ocasiona el accidente cerebrovascular o ictus. Ojo, se comienza con un dolor de cabeza súbito y de una intensidad fuera de lo normal. Se comienza también a tener una visión borrosa y en algunas ocasiones también un movimiento involuntario del párpado. Signo característico además,
lengua trabada, dificultad para hablar y sobre todo dificultad para entablar o correlacionar las palabras adecuadamente. Se presenta además una pérdida y sensibilidad en la mitad del cuerpo. Dificultad además para coordinar y de manera coherente realizar los movimientos voluntarios. Pérdida de memoria, desorientación, musculatoria rígida, cuerpo rígido. Y otro de los más notorios, boca torcida. En este punto ya hablamos de lo que es el ictus, de cómo se le conoce. Hablamos de los factores de riesgo, pero creo que es el momento prudente también para hablar un poquitito de la prevención. ¿Cómo podemos evitar o ponernos en menor riesgo de que nos suceda algo así? Desde mi punto de vista son 3 factores sumamente fundamentales. 1. Hábitos saludables. 2. Acudir regularmente con el médico a chequeos de rutina y exámenes de rutina. Y el número 3, que es sumamente fundamental, el control de los factores de riesgo que anteriormente ya te mencioné. Y de verdad, créeme que es momento de tomarnos sumamente en serio los factores de riesgo, de modificar nuestros hábitos y costumbres, desde luego los que sean nocivos para nuestra salud, porque puesto que hay otro punto que a mí me gustaría mencionarte, y ese punto se llama microinfartos. Esos microinfartos son microinfartos cerebrales. Los microinfartos cerebrales son lesiones, desde luego cerebrales, casi imperceptibles, que muchas de las veces sus síntomas son supuestamente leves, que no le damos la importancia que se requiere. Se desarrollan en nuestro cerebro sin que los síntomas sean muy notorios. Por tanto, se denominan microinfartos silentes. Silentes porque son silenciosos en muchos de los casos. Y ojo, ¿cómo te puedes dar cuenta que alguna persona tiene microinfartos? Comienza a doler la cabeza, tenemos náuseas, estamos en nuestras actividades cotidianas y decimos me duele la cabeza, me siento mareada, estoy cansada, se te entume un poco la cara o las manos. Ojo, eso es un factor de riesgo que tienes que empezar a tomar en cuenta. En la mayoría de casos, los síntomas se minimizan por parte de los pacientes, por ser síntomas que son llevaderos y que no impiden la realización de sus actividades cotidianas. Pero ojo, muchos de los pacientes, previo a tener un accidente cerebrovascular que ha tenido, si ahora sea un resultado catastrófico en sus vidas o los ha llevado a la muerte, previo a ese evento ya fulminante, ha habido de 10 a 15 episodios de infartos cerebrales. Siempre será un buen momento para redireccionar nuestros hábitos y costumbres a favor de nuestra salud. Nunca será tarde para dejar de largo todo aquello que nos ha venido ocasionando un deterioro en nuestra salud. Por lo tanto, yo te invito a que comencemos a construir juntos una nueva cultura de la prevención y que trabajemos a favor de nuestra salud. Me despido, te dejo la información y espero crear una reflexión en torno a ella. Te invito a que juntos trabajemos en una nueva cultura de la prevención para lograr llegar así a un envejecimiento exitoso y sobre todo saludable. Hasta pronto. Mis mejores deseos para ti, para todos tus seres queridos y hasta la próxima.